Comenzamos a grabar la porción de la Torá o la Parashá número 1, se titula Bereshit, en el principio o en el comienzo. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. La sinopsis de esta es la creación día por día, el Shabbat, el hombre del huerto, la mujer, comiendo el fruto prohibido, la expulsión del huerto o Edén, Caín y Hebel. Caín asesina a su hermano Hebel, Adán continúa procreando, generaciones de Adán hasta Noah, 10 generaciones, y la causa del diluvio. Este libro de Bereshit tiene mucha tela para cortar, todo el mundo lo sabe. Como decimos por acá, ¿verdad? Esa es una expresión, lo que significa que nos podríamos quedar fácilmente en 2 o 3 versículos explicándolo nada más por un par de horas. Así que por eso no va a suceder hoy, porque hoy lo que tenemos es 1 hora para poder explicar del 1 al 6. O sea, dar relatos pues importantes para estos oyentes. Bien, pues quiero comenzar nuevamente con que el Creador está fuera del tiempo, y yo creo que ya he repetido eso otras veces. El Creador no era uno en este tiempo y luego fue cambiando según sucesivamente. Su ley es eterna y Él es el mismo en todos los tiempos. Cuando se dice su ley es eterna, significa que desde la creación no ha cambiado, porque está fuera del tiempo. Si se fijan bien, quien ha escrito este libro ha sido el mismo Moshe. Él es el autor, si se podría decir así, ¿verdad? La cual el Creador le dejó saber sobre el comienzo y de dónde surgió la nación de Israel. Estos son los orígenes de la creación y el surgimiento del pueblo escogido. Las leyes se han estado descubriendo según los sucesos que van pasando. Es decir, sabemos que en un principio solo se comía de lo que producía la tierra, pero luego del diluvio vemos que el Creador autorizó comer de los animales, pero estos eran de los puros solamente. ¿Qué hay de los sacrificios? Pues sí, los sacrificios se hacían desde el comienzo. Hebel hizo un sacrificio y esto lo tuvo que haber aprendido de su padre. Al comienzo había una ley, o sea, se sabe que había una norma, incluso hasta la del Shabbat, pero no se dice aquí. Hay mucha gente que se cuestiona de que, no, pero es que el comienzo no se dice, pero es que no se tiene que decir. Si ya el Creador santificó el 7º día. Lo que pasa es que, como fue algo reciente, pues la humanidad guardaba el Shabbat, eso se sabe. Si el Creador separó este día de su creación, ¿por qué esta humanidad no debió guardarla? O sea, ¿por qué no debió guardarla? Tenían que haberla guardado. Y una de las razones es porque te das cuenta que en la generación de Noah ya la tierra estaba corrompida. ¿Pero corrompida de qué? De que las leyes del Creador no se estaban siguiendo. Si se fijan, cuando la nación de Israel es sacada de Misraim, se dice no, está escrito que el Creador dice, no seguirán las costumbres de donde los saco, ni tampoco seguirán las costumbres a donde los llevo. O sea que son datos como que bien interesantes. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que el Creador no hace un solo hombre en el periodo largo, en un periodo largo, sino que hace una humanidad. Dice el 27 al 29 del capítulo 1, creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, varón y hombre los creó. Los bendijo Elohim y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, colmen la tierra. Sométanla y tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. O sea, vemos que aquí hay una orden inmediata, la procreación de la especie humana. El Creador hizo una humanidad en este comienzo, como en todos los demás que había creado. O sea, cuando venimos a ver, en la vegetación hizo mucha vegetación. En los animales hizo muchos animales. Y en el ser humano, sí, por favor, hizo uno. En serio. O sea, que vemos una sucesión de que se tiene que multiplicar. No tiene sentido común que haya creado o hecho multiplicar todas las cosas anteriores excepto el hombre. Y ese se tuvo que haber hecho antes del día 7º. Antes del día 7º se creó una humanidad. Tal vez no habían suficiente como para abarcar toda la tierra cuando Caín hizo lo que hizo.
pero habían suficiente como para que cualquiera que viese la señal de Caín cuando salió de matar a su hermano Hebel, que no lo mataran. Porque no habría necesidad por parte de su familia hacer esta señal. O sea, no tiene sentido que el creador haga una señal a Caín para que su familia no lo mate. Dice para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Entonces, vemos aquí un dato bien interesante. En el 5 al 7 del capítulo 2. Ningún arbusto silvestre existía aún en la tierra y ninguna hierba silvestre había brotado todavía, pues el creador Elohim no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre para labrar el suelo. Un vapor ascendió de la tierra y regó toda la superficie del suelo, y el creador Elohim formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Entonces el hombre se transformó en un ser viviente. Entonces, si nos ponemos a decir que esta es la descripción de lo que sucedió en Bereshit 1, te darás cuenta que no tiene sentido ni orden. Número 1. La vegetación fue creada primero, antes del hombre. Aquí narra que no había vegetación. Número 2. El hombre que es creado aquí es muy diferente a como fue creado en el capítulo 1. Número 3. El hombre en este capítulo 2 es creado aquí primero que los animales. En el capítulo 1 primero fueron los animales y fueron multiplicados. Número 4. La creación del capítulo 1 no está basada solo en el huerto del Edén. En este capítulo 2 está basada en lo que pasó en el huerto del Edén, porque es la generación de donde salió la nación de Israel. Lo demás no tiene relevancia. Número 5. La narrativa del capítulo 1 y los sucesos no tienen nada que ver con el capítulo 2. Esto es un libro o un rollo que sigue de largo. Y estas divisiones se realizaron para enfatizar una lectura más organizada, pero no siempre se divide para enfatizar otra comprensión. Y número 6, cuando se dice en el 15 al 17, el capítulo 4, dice, le dijo el Creador, por eso, el que mate a Caín, se tomará venganza contra él en la 7ª generación. El Creador puso una señal a Caín para que quien lo hallare no lo mate. Caín se retiró de la presencia del Creador y se estableció en una tierra de exilio al este del Edén. Caín conoció a su mujer, que concibió y dio a luz a Jano. Construyó una ciudad y llamó a la ciudad en memoria de su hijo Jano. ¿Dónde Caín conoció a esta mujer? En otro lado de la tierra, lo dice aquí, o sea, hacia el este del Edén. No era que estaban en el Edén, si que ya habían salido, habían sido expulsados y ellos vivían con el resto de la humanidad del capítulo 1. Lo que te quiere decir el comienzo de este libro de Bereshit es que Israel es descendencia del hombre del huerto y no de la que fueron hechos en el comienzo del capítulo 1. Shet, que es el tercer hijo de Adán, fue prácticamente el reemplazo de Hebel, y de él salió la descendencia de Israel, del hombre del huerto. Se sabe que Shet no se casó ni se relacionó ni con su madre, ni con su hermana, ni nada de lo que han mencionado los especuladores que tuercen la justicia y la ley del Creador, porque esto es un insecto. Esto es abominable para el Creador. Basta con entender Vayikra 18. Pero para aquellos que quieran saber un poquito más del Creador, pues pueden leer el capítulo completo. Mis derechos, dice del 4 al 5 el capítulo 8. Mis derechos pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo soy el Creador vuestro ley, por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo soy el Creador. O sea, estas son las mismas palabras que se utilizan también para guardar el Shabbat, llaman la Torah, ¿no? Si estas son las mismas palabras que siempre se han utilizado para guardar la ley, o que el Creador quiere que nosotros guardemos, ¿qué te hace pensar que no era lo mismo en un comienzo? Las leyes estaban recién dadas, es decir, tomó 10 generaciones para que la tierra se corrompiera. Estos estatutos y estos derechos de justicia siempre han sido los mismos para el Creador. Por eso mismo debemos de tener presente y en todo momento que el Creador es el mismo. Su ley es eterna y Él está fuera del tiempo. El tiempo es para nosotros, no para Él. Recuerden que estos relatos del comienzo es para que tú, oyente o lector, entiendas que de dónde surgió la nación de Israel, cuáles fueron sus descendientes, todo lo que pasó, sucedió, sus pueblos cercanos, quiénes eran, quiénes son, etcétera, etcétera. Es por eso que no da tanto detalle, sino una breve descripción para que entiendas que Israel es del hombre del huerto, del capítulo 2, y no de la humanidad del capítulo 1. Si usted quiere pensar otra cosa rara,
o sin sentido, está en el derecho de hacerlo, pero siempre es bueno enfatizar y tener una buena comprensión de lectura y entender que el Creador no vive en cada tiempo, no cambia de parecer dentro de las generaciones con relación a sus estatutos y sus decretos, porque siempre serán los mismos, porque son sus estatutos y sus decretos. Los establece para que el hombre, quien los siga y los cumpla, vivirá. Y esto de vivirá es en todos los tiempos, porque sus normas y sus leyes y sus juicios son trascendentales, no son de un tiempo, son de todos los tiempos. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom. Sí, comenzando acá la Parashá Bereshit, estamos comenzando nuevamente con el ciclo de lectura y comentando la Torá. Voy a empezar con el versículo 1, ¿cierto? Dice que en principio creó Elohim los cielos y la tierra. O sea, la palabra creó está traducida en singular, porque la palabra bará está en singular. Algunas personas dicen que porque Elohim es un sustantivo que está escrito en forma plural con la terminación im, piensan que debería traducirse ahí como dioses, pero están equivocados porque el verbo que acompaña a Elohim es singular, el verbo bará, que es un masculino tercera persona pasado. Si estuviera en plural se diría barú, pero no dice barú, que es el plural para la tercera persona. Dice bará. Entonces aquí nosotros estamos viendo que este sustantivo Eloah está siendo utilizado en forma majestática, ¿ya? Es como para exaltar la grandeza del Creador. Por eso aparece como Bará Elohim, porque es el Dios de dioses, a pesar de que también dice la Escritura que hay un solo Dios, ¿cierto? El Dios de Israel y no hay otro. Pero cuando se habla de Dios de dioses nos referimos, ¿cierto?, al Dios de Israel, y no que hayan otros dioses, sino que los otros Elohim que puedan existir son falsos. Luego quería irme al versículo 2, ¿cierto?, donde dice que estaba la tierra desordenada y vacía. Aquí hay comentarios que hablan de que quizás la tierra existió durante millones de años antes de llegar al versículo 2, que probablemente esto de que estaba desordenada o desierta y vacía fueron consecuencias de ciertos actos de los animales que habitaban acá en la tierra, y que al final todo se pervirtió y se destruyó, y después viene una especie de renovación. Es probable que sea así, porque nosotros vemos estudios científicos donde dicen que la Tierra tiene millones de años, que hace tantos millones de años habían dinosaurios. Nosotros no estamos contradiciendo eso de ninguna manera. Simplemente si nosotros no entendemos por qué existieron dinosaurios hace millones de años, es falta de conocimiento nuestro, falta de entendimiento de la Escritura. Pero la Escritura en ningún caso niega la existencia de los dinosaurios. De hecho, por ahí se ve uno, en Job capítulo 40 se describe uno, pero no es tema de esta parashá. Quiero irme al versículo 1:14, donde dice que haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche, sirvan de señales para marcar estaciones, o los moadim, ¿cierto?, los días y los años. Entonces nosotros observamos en los días, los separamos el día de la noche por el sol. En el día está el sol, en la noche está la luna y las estrellas, ¿cierto? Y los meses los comenzamos con la luna renovada. Cuando se ve el primer hilo de luna, nosotros comenzamos los meses. Y bueno, y el año depende del sol, de todas maneras, porque las cosechas dependen estrictamente de las estaciones del año, y eso tiene estrecha relación con esta lumbrera mayor que es el sol. Otro versículo que quería comentar es el versículo 19, ¿cierto? 1:19, que esto se repite a través de todo el capítulo 1, donde dice que fue la tarde y la mañana el día cuarto. Primero se menciona la tarde, Erev, después se menciona la mañana, Boker, y eso es un día, es una tarde más una mañana. Entonces en el judaísmo comenzamos los días con la noche. En la noche empiezan los días y la mañana es la última parte del día. Siempre nosotros el mismo Shabbat lo empezamos el viernes en la noche. Eso está confirmado también
Más adelante en el libro de Nehemías, donde se ve que se estaba oscureciendo y se apresuraban todos para guardar el Shabbat. ¿Ya? Entonces, los días comienzan en la noche. También lo vemos en Levítico 23, en la observación de la festividad, más que festividad, el día solemne de Yom Kippur, ¿cierto? Desde la tarde del 9 hasta hasta el atardecer del día 10. Entonces ahí nosotros vemos, porque hay grupos diciendo que los días empiezan en las mañanas. Son grupos que no tienen idea de judaísmo ni de lo que enseña la Escritura. Interesante también el versículo 20, donde dice que rebose el agua de seres vivientes, ¿cierto? Estaba creando aquí seres vivientes, el Eterno, y dice, estos seres vivientes, en hebreo es Nefesh Hayah. Interesante que el ser humano también fue un Nefesh Hayah. Aquí en Génesis 1.20 se menciona que estos seres de las aguas eran Nefesh Hayah. Y después vemos más adelante en el versículo 24, lo mismo, produzca la tierra Nefesh Hayah. En el hebreo también dice lo mismo. O sea, almas vivientes o seres vivientes. Entonces, aquí vemos que alma no es algo que sea exclusivo del ser humano, el alma es la persona misma, o en este caso aquí vemos que los animales también son almas. La diferencia es que los animales no tienen un espíritu. El ruaj, como dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que el ruaj vuelve a Elohim que lo dio. En el caso de un hombre cuando muere, vuelve a la tierra y el ruaj vuelve a Elohim que lo dio. Pero el animal no tiene este ruaj que hace que nosotros tengamos un discernimiento. Bueno, por el momento eso, sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, esto del calendario, el calendario hebreo siempre es lunisolar. Se rige por ambas, por la luna y el sol. Están los que siguen la luna, que son los lunáticos, se llaman así los lunáticos, y están los que siguen el sol, que es como el calendario gregoriano, que siguen a base de las cosas del sol. Es por eso que muchos dibujos griegos o de sus denominaciones religiones siempre tienen como en la parte de atrás, esos dibujos tienen como un sol en la parte de atrás. Así que sí, el calendario judío se deja llevar por la agricultura, pero en la agricultura tanto el sol y la noche son importantes. ¿Por qué? Porque el Creador hizo toda esta lumbrera, hizo la lumbrera mayor, la menor, todo para regir todo. Así que nosotros nos dejamos llevar por lo que está aquí y no por una sola fase o otra fase. Así que los que siguen estos calendarios raros no se han basado estrictamente por lo que dice aquí Bereshit. Seguimos con la ronda con Ian. Adelante, Ian. Sí, gracias. Primeramente, ¿verdad? Quería comentar que Bereshit es un libro que se pueden sacar muchas interpretaciones. Dentro de las interpretaciones que hay, pues yo no voy a indagar en esos detalles porque la verdad es que pues es un libro que está abierto para eso y cualquiera que llegue a la conclusión que quiera llegar, pues está en todo su, ¿verdad? En todo su derecho de hacerlo. Pero sí me gustaría ir a algunos detalles. Uno de ellos es, ¿verdad? Hay unos conceptos que hay que entender para llegar a esas interpretaciones. Y uno de esos conceptos es que Elohim es un creador. Él creó, hizo. Y no fue él quien, o sea, no fue otra cosa que lo creó a él, sino que él es el de donde salen todas las cosas. Otro detalle que quería mencionar es que originalmente estos libros no estaban divididos en capítulos, como vemos hoy en día. En lo que mayormente se consigue por ahí, que son lo que le llaman Biblia, ¿verdad? Pero estos rollos no estaban divididos en capítulos. Otra cosa que quería mencionar es que un relato que tenemos que ver que se está escribiendo por medio de Moshe. Moshe fue el que escribió estos libros. Así que el Creador le dicta a Moshe, Moshe escribe, y él está escribiendo en base a nuestra capacidad de mente finita, porque nuestra capacidad no es infinita como la del Creador. Nosotros tenemos un pensamiento limitado y hay cosas que son del Creador que son
casi imposibles, ¿verdad? Si se puede decir, son imposibles para el entendimiento humano, para que nosotros podamos a lo mejor entenderlas como el Creador la hizo. Y Moshe las escribe en base a nuestro entendimiento para que sean simples de nosotros entenderlas. Yo pienso que en los tiempos de Moshe estas palabras eran fáciles, no habían interpretaciones, no habían dudas, preguntas, sino que para el pueblo de Israel esto era algo fácil de leer y de entender y comprender, y no había tanto dilema en hacerse tanta interrogante. Otra cosa que quería mencionar del capítulo 1, creo que, ¿verdad?, ya lo he mencionado 2 veces, pero quería también añadir que cuando el Creador hace las luces, ¿verdad?, del firmamento, pone las 2 grandes luces, que es el sol para regir el día y la luna para regir la noche, junto con las estrellas. Vemos que él dice que estas cosas que él creó no son para idolatrar, son para que nosotros las utilicemos como señal para regir los días, los meses, los años, las estaciones del tiempo, ¿verdad? Y es bien interesante que habla de la palabra señal. Y hay personas que se dejan llevar con lo del calendario, ¿verdad? Que la luna, cuando está completamente oculta, que su duración cuando está oculta es casi máximo de 3 días aproximadamente, eso es una señal para comenzar el mes. Y hay que entender que cuando seguimos leyendo la Torá nos da ejemplos de la palabra señal, de señales que el Creador estipula, que son visibles. Cuando tú interpretas que es una señal es porque tienes que verla, tienes que observarlo para que sea una señal. Tú no puedes basarte en una señal a ciegas, algo que tú no ves lo vas a tomar como señal. Y sabemos, es por eso que también, ¿verdad?, adicional a lo que ya explicaron, también esto es una de las cosas del por qué nosotros esperamos a que después de ese lapso de oscuridad de la luna, cuando se ve la primera uña de la luna, pues ahí es que entonces nosotros observamos y vemos la señal de que comienza el mes. Otra cosa también es que esa primera uña es la renovación de la luna, porque no es una luna nueva, la luna siempre es la misma. La luna no es que es otra luna nueva, sino que es una luna renovada, que comienza de nuevo. Y es por eso que, ¿verdad?, que nosotros nos regimos por este calendario que es lunisolar agrícola, porque adicional a eso también nos tenemos que dejar llevar por otros factores. Por ejemplo, para empezar el año nosotros nos tenemos que dejar llevar por el avistamiento de la maduración de la cebada en Israel. Todas estas cosas tienen que ser desde Israel, porque desde Israel sale la Torá. Que Israel es la que rige, ¿verdad? Y estas leyes y todo era para el pueblo, para que las siguiera en Israel. Y es por eso que pues se nos ordena que tenemos que estar pendientes a estos cambios, a estas señales, para poder entonces nosotros desde la diáspora poder celebrar los días sagrados del Creador. Otra cosa que quería mencionar, para no extenderme mucho, es en el 26, que dice que el Creador dice: y hagamos a la humanidad a imagen y semejanza. Esto es algo que muchas personas interpretan de diferentes formas. Y es bien interesante porque cuando el Creador aquí habla de hagamos, nos preguntamos, ¿de quién está hablando el Creador? O sea, ¿con quién Él está hablando? Esto es una pregunta, esto es una consulta. Entonces vemos ejemplos que nos pueden a lo mejor dar una claridad de esto, y uno de ellos es en Primera de Reyes, en el capítulo 22, vemos que hay un relato donde el Creador está sentado con su corte celestial, y un malaj habla de una cosa, le dan ideas, le dan su pensar, su pensar no, porque los malaj no tienen la manera de hacer sus cosas por sí mismos. Ellos se rigen por el mandato del Creador, ellos no están a libre albedrío como nosotros, pero el Creador tiene un sistema de corte celestial donde Él humildemente, ¿verdad?, porque no tiene que hacerlo, no tiene que preguntar, pero Él pide esta sugerencia a su corte celestial, y ellos le dan esa sugerencia y Él toma la última decisión y los envía.
Y es bien interesante, ¿verdad? Ver esta dinámica del creador, que uno dice, no, el creador no necesita eso, pero él como quiera lo hace. Y dan estos relatos, los profetas, ¿verdad? Y dan los libros, ¿verdad? En el Tanaj se dan estos relatos para que uno vea también que es un creador que es justo, ¿verdad? Vemos también otro ejemplo en Job, cuando el malad del creador le dice, envíame para ponerlo a prueba, y el creador le dice, sí, pues te doy el permiso para que vaya, lo pongas a prueba, pero no lo toques, o sea, no le quites la vida. Y es bien interesante ver esta dinámica. Entonces, cuando leemos este capítulo en Génesis, en Bereshit, nos podemos, ¿verdad?, llegar a estas conclusiones donde el creador aquí está hablando con su ministro celestial. Él está hablando con sus malak, con sus ángeles, y le dice a ellos, hagamos, porque él habla, el creador habla, y sus ministros hacen la voluntad de él. Ellos efectúan la palabra del creador. Y es bien interesante estos relatos de una forma distinta a la que a lo mejor se nos ha adoctrinado ver y entender. Y hasta aquí la intervención por esta ronda. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. De hecho, sí, es para ver de una manera más clara y más precisa esto que estamos pues leyendo, de una manera simple también de ver las cosas. No hay tabuces, no hay nada oculto, está todo aquí, es sencillo, sencillo. Dice los salmos que la ley del creador es perfecta, que restaura el alma. La ley del creador es sencilla, que hace sabio al humilde o al sencillo. Y yo digo que si nosotros estamos con sencillez para aprender y ver los caminos del creador, los vamos a entender rápido. Sí debemos entender que en la creación es algo pues que nos ayuda a definir de dónde hemos salido, de dónde hemos surgido, cómo pasó todo, pero al final de cuentas tenemos que seguir lo que se le fue dado a Moshe. Ya, olvídate del principio, ya tenemos que seguir lo que se le dio a Moshe, y punto, y ya lo que estableció Moshe, porque ahí está la ley, ahí está todo. El creador nos dicta, mira, no sigan a estos pueblos, a donde yo los introduzco, tampoco sigan donde yo los he sacado, van a seguir esto que yo estoy dando, y ya, oye, pero es que eso es bien sencillo. Pero que hay cosas que debemos de entender desde la creación, como el Shabbat, la luna, el sol, para qué fueron dados, los tiempos, ese tipo de cosas. Bueno, ese concepto es bueno entenderlo, porque si estamos siguiendo la ley, no podemos entonces decir que la ley se basa en un calendario solar, o que la ley del creador se basa en un calendario lunar. Si no, mira bien Bereshit, él hizo eso para las estaciones, de los tiempos designados. O sea, son dos conceptos que tenemos que ver. También, como mencionó aquí mi señora, la agricultura es algo bien importante, porque también tenemos que conservar la tierra, porque en el primer mes antes se tiene que ver la vid. También eso es una señal que tenemos que ver, que es producto de la tierra. O sea, son tantas cosas que es agrícola, lunisolar agrícola. Tenemos que ver para continuar la secuencia de separar los días. Si no, no vamos a poder separar los días ni guardarlos. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, Shalom. Bueno, pues quería compartir ya prácticamente lo que yo iba a decir, ya lo dijeron, pero quería compartir algunos detalles de Bereshit, capítulo 1, más bien versículo 1 al 5. Luego me gustaría hablar un poquito del 26 y del capítulo 2, versículo 1 y versículo 4. Bueno, del versículo 1, Bereshit, habla del comienzo de la creación. Hay una diferencia cuando ustedes leen capítulo 1 al capítulo 2, ven una diferencia en cómo se escribe, cómo se describe. En el capítulo 1 se ve un resumen general y se utiliza, para denotar al creador, se utiliza la palabra Elohim. Sin embargo, ya en el capítulo 2 se ve entonces más el nombre de Yod-Heh-Vah-Heh, cómo se comienza a utilizar dentro del lenguaje hebreo. Hay unos comentarios que dicen que posiblemente, sí se dice en general que fue Moshe quien escribió, pero algunos dicen posiblemente el capítulo 2 comienza con una tradición yahvística y posiblemente el capítulo 1
también se utiliza otra tradición logística, lo cual no se contradice, sino que viene de otra perspectiva. Yo puedo ver que el capítulo 1 completo viene de una perspectiva más bien macrocósmica. Ven como el capítulo 1 primero comienza en el principio, creó Bara, Elohim, el cielo y la tierra, de manera que estamos viendo un macrocosmos, primero el cielo con todo lo que contiene, universo, planeta y tierra dentro del contexto de los planetas. Estamos hablando de universo. Entonces habla también un poco de la tierra, estaba sin forma y vacía, Tohu Bohu, que es la palabra como no había ciertas figuras geométricas, no había ese tipo de creación organizada como nosotros entendemos, o la perspectiva de tiempo y espacio como la tenemos nosotros. Aquí vemos desde la perspectiva macrocósmica como que Elohim no hay tiempo y espacio, pero denota cómo este revestimiento del mismo creador comienza a ver en la palabra en inglés layers del creador, cómo empieza a desvestir la creación ordenada. Entonces, cuando dice cielo y tierra, obviamente pues estamos hablando no del tiempo y espacio, estamos hablando quizás de años luz, que nosotros no podemos ni concebirlo con nuestra mente. Entonces, hablando de la palabra Elohim, sí es una palabra en plural, pero denota unicidad. ¿Por qué es plural? Porque denota multiplicidad de atributos. Esos atributos que iban a estar contenidos no solamente en el hombre, sino en el universo. ¿Por qué? Porque dentro del universo también adquiere cierta inteligencia de lo alto. Por ejemplo, no que ellos sean seres humanos, sino que traen ciertas señales a la Tierra. Eso denota que tomaron cierta inteligencia de Elohim. Claro, a diferencia de la inteligencia del hombre, que el hombre tiene Ruah, tiene Nefesh, tiene Neshama, diferente a que el hombre tiene Betzelem Elohim, muy diferente a las inteligencias de los astros que retoman de la inteligencia de Elohim. Entonces, esa pluralidad se refiere a una pluralidad de atributos, sin embargo, es una unicidad, es un ejad. Entonces, en base a eso, quería también decir, en este versículo que dice que el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie del agua. ¿Por qué se movía sobre la superficie del agua? ¿Por qué tan específico en el agua? Porque entiendo yo, al hablar de la Ruah de Elohim, habla de esa mente creadora, de esa inteligencia divina que se movía, o sea, tenía una manifestación, tenía un movimiento, siendo el agua como que portaba esa frecuencia creativa hacia la tierra. Por eso se llama aguas de vida, Mayim Haim. Entonces, cuando dice en el proceso creativo, versículo 3, dijo Elohim, está hablando de la palabra, está hablando de una acción, de un lenguaje, de algunas letras. Esa palabra está creando. Por consecuencia, no creo que el hombre haya inventado el lenguaje, sino que el mismo lenguaje lo aplica Elohim dentro de la misma creación. Cuando dice haya luz, en otras palabras, manifiesta la luz a través de esas letras, a través de ese lenguaje del mismo Elohim. Y la luz cobró existencia. Quiere decir que el proceso de creación fue primero el pensamiento, palabra, y luego acción de esa palabra, cobra existencia o una manifestación. Entonces dijo, cuando dice dijo, eso implica sonido, voz, palabra, expresa una acción creativa. Entonces, aquí la palabra luz, en hebreo es or, se hace manifiesta la luz primeramente, y segundamente, cuando él dice el versículo 4, Elohim vio que la luz era buena, y ahí divide la luz y la oscuridad, llamó la luz día, y a la noche y a la oscuridad llamó noche, y lo hizo un día. Entonces, en otras palabras, que bendijo, vio que era buena. Entonces, esa manifestación se hizo evidente. Entonces, déjame otra cosita más, cielo y tierra. Ya les dije que conciernen a los universos y los planetas. Esto no contradice lo que la ciencia dice. La ciencia habla mucho de universos paralelos, que hay teorías de la física. No creo que contradice, sino más bien confirma la existencia de esta inteligencia divina, de este creador. Entonces, iba a brincar al 26, cuando dice hagamos otra vez,
Hagamos implica, cuando habla de Betselem Elohim, está hablando de atributos de sí mismo, multiplicidad de atributos, incluyendo atributos masculinos, atributos femeninos. A imagen y semejanza, Betselem Elohim, sabemos que Elohim no es corpóreo, no es cuerpo, no es visual, pero de manera que al hacer esta palabra va a cobrar una vasija que va a ser hombre y mujer en este capítulo, que van de una manera u otra a recibir esta imagen que viene siendo esos atributos. Entonces los llamo Ich, Isha, hombre y mujer, y aquí culmina el capítulo 1, más bien el resumen completo de un macrocosmo a un microcosmo. Entonces vemos en el Shabbat, el capítulo 2 dice que el cielo y la tierra y todos sus componentes fueron de este modo completados. O sea, hay un completamiento. Todo fue divinamente ordenado, tampoco contradice la evolución, porque muchos de estos componentes fueron semillas de árboles y obviamente animales que iban a evolucionar. En ningún momento contradice la ciencia, más bien la ciencia confirma este capítulo. Entonces finaliza de este modo en el séptimo día toda la obra que había estado haciendo. Termina la obra, muchas cosas fueron puestas en potencia para que siguieran evolucionando. Entonces en el hombre, fíjense que el 3 dijo que cesó de toda la obra que había creado para que continuara funcionando. Luego en el 4, cuando este hombre ya está hecho, 4 dice, estas son las crónicas del cielo y la tierra cuando fueron creados, en el día que Elohim completó la tierra y el cielo. Entonces vemos que a partir de la creación de ese hombre comienzan las crónicas. Por eso es que vemos una perspectiva un poco más dividida, un poco más explícita en capítulo 2, porque entonces ya está la perspectiva del hombre recontando cómo fue este proceso de creación. Bueno, hasta aquí mi aportación. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Sí. Estos capítulos tienen, como ya se había mencionado, tienen mucha tela para cortar. Uno seguiría hablando de esto todo el día, yo creo que ni terminaríamos de explicar, pero pues, como tenemos una hora, hay que tratar de explicar lo más pronto posible. Gracias por el aporte. Seguimos por la ronda con Esi. Adelante, Esi. Shalom. Bereshit 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este verso afirma por primera vez en la historia que hay un Dios, que este Dios es universal y no tribal, que Él no está dentro de la naturaleza, pero que es el creador de la misma. El rey David escribe en Tehilín 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Aquí podemos ver que Dios no es parte de la naturaleza, Él es su creador. Y explico esto porque muchas religiones creen que Dios es la misma naturaleza y les rinden adoración a la misma. Y eso, pues como ya sabemos, es idolatría. En este capítulo vemos un desglose de cómo se llevó a cabo la creación, de los cielos, la tierra, los animales y el ser humano. El capítulo mismo responde a todas las interrogantes del origen del hombre y el propósito para el cual nos creó. También nos revela algo muy importante, es que el Eterno es quien único puede crear de la nada. También la comprensión de que Dios está fuera del tiempo y por eso está fuera de la naturaleza también. Dios crea, el humano hace. Bereshit 1:1 explícitamente nos comunica que Él creó cuando no había nada. Luego, cuando pone al hombre en el jardín, ya Él mismo tiene las herramientas para hacer. Si podemos ver, si leemos en Bereshit 2:15, y tomó el Eterno Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidase. Entonces aquí claramente vemos que solo el Eterno crea y le provee al ser humano para que haga. Y pues hasta ahí era lo que quería compartir, luego comparto otra cosa. Gracias, Esi, por el aporte. Es bien interesante poder, sí, tener esta comprensión y poder enfatizar de que sí hay personas que le rinden culto a cosas que el Creador ha hecho y solamente debemos de rendir culto a Él, o sea, adorarle a Él, temerle a Él, porque Él ha creado todo y sí, es un punto bastante bueno al que ha expuesto.
Me gustaría hablar un poco más sobre el capítulo 6. En tal capítulo habla sobre algo que se puede entender que está fuera del contexto humano o simplemente acciones humanas. Pero cuando leemos bien y hacemos comprensión de lectura, solo se refiere a hombres. Lo dice claramente al final de esta porción. Voy a leer desde un poquito antes. Diga entonces el Creador: mi espíritu no continuará debatiendo eternamente con el hombre. Él no es más que carne, sus días serán de 120 años. El Creador vio en grande la maldad del hombre en la tierra y toda consecuencia los pensamientos de su corazón eran malas todo el tiempo. Entonces el Creador se consideró haber hecho al hombre en la tierra y se afligió en su corazón. Dijo el Creador: disolveré la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta los rastreros y hasta los seres que vuelan por el cielo, porque me retracto de haberlos hecho. Pero el Creador vio agrado en Noa. O sea, todo el tiempo de este relato se habla de humanos. Qué interesante. Si usted quiere entender que habían unos seres alados, seres del inframundo que suben desde el fuego, emisarios que se han ido en contra del Creador, etcétera, etcétera, déjame decirle que usted está sacando las escrituras de su contexto. Dice Tehillim 103, 20 al 21, bendecid al Creador sus ángeles valientes de fuerza, que efectúan su palabra obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Creador todos sus ejércitos, sus ministros que hacen su voluntad. O sea, todos sus ministros hacen su voluntad. Sus emisarios hacen su voluntad. Sus emisarios obedecen la voz de su palabra. Ellos no son revelados, sino usted, o sea, los seres humanos que tuercen el derecho y la justicia y la ley. Por eso es que él destruyó en ese momento y fue el único Noa de agrado. Por eso hay tantas religiones, porque tuercen lo que aquí está escrito. Ningún lado de la escritura hay alguien más en contra del Creador que no sea el mismo ser humano. Aquí en este capítulo se habla de personas que eran rectas, reyes, gobernantes de renombre. Lo mismo vemos en el pueblo de Israel. ¿Por qué no le debes dar tu hijo o tu hija a las naciones? Fíjense que este relato del capítulo 6 es bien similar a lo que pasó aquí. Estos que guardaban la ley, estos gobernantes, estos líderes grandes de renombre, dieron sus hijas a estos hombres y se prostituyeron y la tierra se corrompió. Pues entonces vemos prácticamente un paralelo aquí. ¿Por qué tu hija o tu hijo no debe ser entregado a las naciones? Porque harán desviar al pueblo, y esto mismo pasó en aquel momento, sencillo. Ahora, si usted quiere ver otra cosa, ese es el problema de cada uno. Pero no se pueden sacar de contexto las palabras que están aquí escritas y de lo que aquí se habla. Así que de lo que se habla aquí es de la humanidad como tal. Pero ¿qué pasó al final? Pero Noa fue de agrado ante los ojos del Creador. O sea, un hombre, un ser humano fue de agrado. No se habla de otra cosa. Así que, generación del hombre del huerto, punto final. Noa, más que suficiente para poder recrear una buena comprensión de lectura. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Sí, mira, quería ver acá un versículo, capítulo 1:27, después voy a pasar más adelante. En el 1:27 dice que creó Elohim al Adán, ¿cierto?, que es la humanidad, en este caso, a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. ¿Ya? Algunos dicen que aquí está creando solamente al Adán hombre, pero cuando dice hombre-mujer dicen que es hermafrodita. Pero eso es una interpretación, yo creo que está alejada del texto, porque aquí en el 28 habla en plural, dice que los bendijo Elohim, y les dijo fructificad y multiplicaos. Entonces aquí vemos que está hablando de que creó al macho y a la hembra, al Adán y Java. A eso se refiere con el macho y la hembra, no que haya una sola, no que Adán haya sido creado con los dos sexos, porque son interpretaciones que hacen personas y incluso lo he visto por ahí en la Torah, y me vi esa interpretación. Pero bueno, son interpretaciones que aparentemente se alejan un poco de lo que dice el texto. Es cosa de ver el contexto para aclararlo. Otro versículo muy interesante es el 4:7, que no hay que dejarlo pasar, donde dice, si no haces lo bueno, cuando habla con Caín, si no haces lo bueno no serás acepto, pero si no obras bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú puedes dominarlo, controlarlo. Entonces aquí la Escritura te revela
que el pecado se puede controlar, uno puede dominar el pecado, y esto es un concepto que en el cristianismo no existe. En el cristianismo dicen que uno no puede dejar de pecar, pero en la Torá dice que sí se puede controlar el pecado. Dice también el capítulo 3:22, que es muy interesante, que contradice al cristianismo, porque el cristianismo dice que Adán y Eva fueron creados inmortales, pero aquí descubrimos una verdad. En el capítulo 3:22, Dios el Señor dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Evitemos que alargue su mano y que tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, si ellos comían del árbol de la vida, podían vivir para siempre. Si ellos comían el fruto del árbol de la vida, o el árbol de la vida, dicen también algunas interpretaciones, porque aquí no se menciona específicamente el fruto, sino que habla que coman del árbol de la vida, pero se entiende que es el fruto. Entonces, en ese momento recién podía vivir para siempre Adán y Java, pero entonces esto muestra que Adán y Java eran mortales. Cuando fueron creados con una vida finita. Ellos no tenían vida eterna, no perdieron la vida eterna, simplemente ellos nacieron mortales y podían adquirir la vida eterna si hacían algo tan simple como comer del árbol de la vida. Hoy en día el árbol de la vida viene siendo la Torá. Las personas que guardan la Torá pueden al final alcanzar esta vida eterna, pueden vivir en el paraíso, vivir para siempre, como dice el Salmo 37:27, los justos vivirán para siempre sobre la tierra. Estoy parafraseando. Otro versículo, el capítulo 3, versículo 15, donde dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Entonces, algunos dicen que aquí es una profecía mesiánica. Esto no tiene nada que ver con una profecía mesiánica. Los descendientes de la serpiente no es un ser mitológico, un diablo. Y el descendiente de la mujer, ¿cierto? No es en este caso un Mesías. Aquí no está hablando de eso, está hablando de una enemistad entre los descendientes de Eva y los descendientes de esa serpiente, nada más que eso. Y la humanidad tiene cierta enemistad con las serpientes, y la serpiente, el hombre le tiene miedo a la serpiente y la serpiente le tiene miedo al hombre, aunque esto después se traspasó a todos los animales temen al hombre, pero esto se va a terminar en la era mesiánica, donde dice que el lobo se acostará con el cordero, que el león comerá paja como el buey. Eso lo vemos en las profecías Isaías capítulo 11, las profecías mesiánicas, donde este odio, esta enemistad entre los animales y el hombre se va a terminar. Bueno, y también Génesis capítulo 6, Bereshit 6, que ya lo comentaste, donde dice claramente, el versículo 5, dice: la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿cierto? Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Aquí no está hablando de una rebelión de los ángeles, está hablando de la maldad de los hombres. Claramente aquí estos Benei Haloim, estos hijos de los poderosos, hijos de Dios, como se traduce, está hablando de los hijos de las personas importantes, Benei Haloim. Elohim también se traduce como los poderosos o los jueces, ¿ya? Entonces estos hijos estos Benei Haloim eran hombres hijos de los poderosos, que empezaron a abusar de las hijas de los hombres, de las mujeres, y se estaban cometiendo aquí pecados sexuales. Esa es la interpretación que entendemos nosotros. Entonces, ¿a quién castigó el Eterno? A los hombres. Dice: sus días serán 120 años. Aquí en ningún momento se mencionan ángeles, ¿cierto? Es la maldad de los hombres, es la que era mucha en la tierra. Eso quería comentar. Sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Bien interesante lo que acabas de mencionar. Los tiempos volverán a verse como antes. Fíjense cuáles son como antes. El árbol de la vida volverá a ser y se va a ver. ¿Dónde? Pues en Israel. Las naciones vendrán a Israel. Entonces volveremos a ver este paralelo de aquel momento. Fíjense que este árbol de la vida estaba plantado, estaba situado, y el hombre iba allí a tomar de ese fruto para vivir, como acaba de mencionar Eric. Y no va a decir que el hombre siga comiendo de este árbol y viva para siempre, así que le quitó la posibilidad de vivir para siempre. Pero también se habla de que las naciones irán de año en año a Jerusalén, a Israel. Entonces, vemos un paralelo de que este hombre devuelto representa el reinado de Israel. Eso es algo, ya esto es algo personal, esto es algo mío, esto es algo que lo he tratado de visualizar de una manera con referencia a la Escritura.
y lo veo así porque como de esta descendencia es que viene el hombre, la descendencia de Israel, así es como veo este momento de que las naciones, la creación de Bereshit 1 y el hombre del huerto, que fue especialmente diseñado para el huerto, que luego se crean estos animales, que trae una diferencia grande en cuestión del orden de suceso, como mencionaba Bereshit, que primero fueron los animales y después fue el hombre como último. Pues aquí en este caso el hombre fue creado, fue hecho y después se le hicieron esos animales y se fueron llevados porque ya esos animales estaban creados. Entonces vemos una secuencia de lo que es Israel en un futuro. Por eso es que yo veo que Israel es como el árbol de esa vida. Israel va a ser ese árbol de ese conocimiento, de tener esa y ahí es donde vemos que la Torá. Ahora mismo la Torá es vida. La Torá es lámpara a nuestros ojos, en nuestro camino. La Torá es algo que nos ayuda a poder ver tantas cosas que yo digo que sí, la Torá es la misma vida. Lo confirman muchos reyes. Y esto de la serpiente también se puede ver en una manera de verse como el pecado, la inclinación a la desobediencia. ¿Por qué? Porque vemos bien claro en la escritura de esto de la mujer, ¿verdad? Que quienes hacían caer a los reyes, a estos príncipes, el mismo rey Salomón fue una mujer, o sea, fueron las mismas mujeres. Entonces, yo digo que si la mujer puede controlar esa inclinación a ese deseo, que lo veo como algo metafórico también, o como, ¿verdad? Esto está según el criterio de cada persona, como lo quiera ver, puede verse de esa manera. Y yo digo que por eso es que dice que esta inclinación o esta desobediencia va a estar siempre ahí. Entonces, pues la mujer tiene que ver cómo puede dominar ese campo para poder ser una familia, ese núcleo del hogar fructífero en la Torá, porque es algo que tiene que dominar. Así es como yo lo veo. Así que gracias por traerlo, Eric. Son temas interesantes de traerlo en la mesa. Seguimos con la ronda con Guía. Adelante, Guía. Sí, gracias. Quería añadir de algo que mencionó Minerva, que yo pienso igual cuando dice que creó a su imagen y semejanza al hombre y a la mujer. Yo entiendo, ¿verdad?, que como mencionó Minerva, que son los atributos, nos creó a la semejanza de los atributos que tenemos del Creador. Pero también hay que ver que es bien interesante porque aquí como el Creador está hablando con sus emisarios, vemos que más adelante hay ejemplos donde se presentan emisarios en forma de varones, ¿verdad?, de forma humana. Y uno de los relatos que quería mencionar es el de Yoshua, en el capítulo 5, del 13 al 15, él tiene un encuentro con un ángel del Creador y lo confunde. Le dice, ¿de qué parte tú estás? ¿Tú eres mi enemigo o eres de parte de nosotros? Eso es porque estaban peleando. Y él le dice, yo soy del ejército del Creador. Eso quiere decir que cuando él lo vio al Malaj, él lo confundió con un hombre. O sea, ese emisario tenía forma de humana. Otro ejemplo también lo vemos en Bereshit, en el 18, cuando Abraham viene a recibir a los 3 varones enviados del Creador, que fueron después eventualmente en el capítulo 19 a Sodoma y Gomorra, que los encuentra también, 2 de ellos van y los ve, ¿verdad? Los ve acercarse desde la entrada. Y es bien interesante, ¿verdad?, que vemos que adicional, ¿verdad?, esa es como la forma en que yo lo veo, adicional a la semejanza de los atributos que tiene el Creador, ¿verdad?, nosotros como humanos tenemos, ¿verdad?, esa virtud de tener esa semejanza en los atributos del Creador. También tenemos la semejanza en la imagen de sus emisarios, porque pues sabemos que a nosotros se nos está prohibido hacer algún tipo de imagen del Creador o pensar alguna imagen del Creador, porque el Creador nos prohíbe que le pongamos una forma, le hagamos ¿verdad?, una semejanza de figura. Y es bien interesante, ¿verdad? Quería mencionar eso porque
para mí, ¿verdad? Es algo que yo creo que debe estar involucrado en esa expresión cuando se dice que se nos creó a imagen y semejanza. Otra cosa que quería mencionar es en el capítulo 2, vemos que el Creador toma a este hombre y lo pone en un lugar especial para que cuidara de ese lugar. Y ve que necesita esa compañía y crea a la mujer, la saca del mismo hombre, la saca y la crea para que lo ayude. Vemos después que la serpiente, que era un animal, se dice que era un animal astuto, le habla a la mujer y la induce, ¿verdad? La seduce a que coma del fruto que se le había prohibido. Y es bien interesante que en la Torá solamente se menciona 2 animales parlantes. Se habla de la serpiente en el Edén, ¿verdad? En el huerto, y también se habla en Números 22 del asna de Balaam, cuando se le enfrenta y le dice que no camina, que Balaam le empieza a decir, ¿por qué no te mueves? Y el Creador le abre la boca al asna, y el asna le dice, ¿acaso no me reconoce que yo soy tu asna, con la que siempre has estado? No te preguntas por qué estoy teniendo este comportamiento errático. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, que solamente se habla de estos dos relatos donde un animal tiene la capacidad de comunicarse con nosotros. Otra cosa que quería mencionar también es que uno de los primeros mandamientos, el primer mandamiento que el Creador nos da es el de multiplicarnos y fructificar la tierra, llenar la tierra. Y es bien interesante, ¿verdad?, que hoy en día vemos sectores de grupos de personas que están tratando de promocionar el no tener hijos, el no procrearse, porque estamos viviendo en un mundo, en unos tiempos donde hay mucha hambruna. ¿Para qué traer hijos? Se preguntan, ¿verdad?, ¿para qué traer hijos al mundo a sufrir y bla, bla, bla? Ese tipo de pensamiento. Y yo no juzgo a la persona que decida no tenerlo, ¿verdad? Es una decisión personal. Pero yo creo que hoy en día nosotros como pueblo, pues el pueblo de Israel, tenemos que seguir ese mandato de crear una familia, de traspasar esas enseñanzas de la Torá a nuestros hijos, ¿verdad? Porque eso es algo que es como un deber de nosotros como padres, enseñarles la Torá y enseñarle, ¿verdad?, que de generación en generación, porque esto es algo, que la Torá es algo que tiene que traspasar de generación en generación. Pero también sabemos que hay casos donde hay personas que se les dificulta tener hijos, y quería leer algo que lo encontramos en Isaías capítulo 56 del 4 al 5, dice: Asimismo no debe decir el eunuco, yo soy árbol seco. Dice, en tanto el eunuco que guarda mi Shabbat, que escoge lo que me agrada, y se mantenga firme en mi pacto, en mi casa, dentro de mis muros, yo le daré poder y nombre mayor que el de mis hijos e hijas, y le daré un nombre eterno que no será cortado. Es bien interesante que vemos que aquí también, aunque tú no procrees y tengas descendencia, ya sea porque está fuera de tu alcance, de igual manera, si guardas el Shabbat, guardas los preceptos, los mandamientos, la Torá, el Creador te va a tener de gran estima y vas a ser aceptado en su casa. Y es bien bonito ese mensaje, quería, ¿verdad?, compartirlo, porque también ahí se habla del extranjero que se une al Creador, que no diga que no va a ser aceptado, sino que se tiene que ver como uno del pueblo. El extranjero que hace el pacto con Israel ya no será extranjero, sino que va a ser uno del pueblo, y hay una promesa para todos aquellos que entran al pacto del Creador y guardan los mandamientos del Creador. Otra cosa que quería mencionar también es que vemos que la Torá, como mencionaron, la Torá es
es fuente de sabiduría y de vida. Y el que la sigue puede alcanzar años de vida y años de vida bien vividos, o sea, llenos de paz. Entonces vemos que también la Torá nos enseña y nos ayuda a controlar ese instinto que tenemos de hacer las cosas malas. La Torá nos da la capacidad de tener un control de nuestras emociones, de nuestros instintos, y esta capacidad es la verdadera libertad que el humano puede conseguir en esta vida. Yo creo que cuando hablamos de libertad, la libertad se trata de tener control, de poder tener ese control, y la Torá nos da ese control a nosotros y esa verdadera libertad. Entonces, otra cosa que quería mencionar también es que es bien interesante también, vemos en el capítulo 5 que se habla de unas generaciones para llegar hasta Noa, y este relato vemos también que se le escribe a Israel, al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel tenga un conocimiento de dónde sale la humanidad, de dónde sale el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de esa descendencia del hombre del huerto, de ese hombre especial que el Creador puso en ese lugar especial. Y vemos que se repite nuevamente con el pueblo de Israel, que el Creador escoge a ese pueblo y lo pone en ese lugar especial que es la tierra de Israel. Es bien interesante, ¿verdad?, que el Creador repite esta acción, primero con el hombre del huerto y después con el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Y nada, hasta ahí mi intervención. Gracias. Gracias, Irian, por el aporte. Daniel fue un eunuco y fue de gran estima y fue gran visto. Y fue uno de los ejemplos que se mencionan los profetas. Como dice el Creador, digo yo que si hago pasar la espada por la tierra, digo yo que si están estos tres varones, Noa, Daniel y Job, digo yo que ellos librarán su vida por su justicia. Entonces vemos que Daniel fue un eunuco, pero fue de gran estima y fue gran visto. Así que aquí aplica lo de Yeshayahu 56, que se habla, que los eunucos no hablen diciendo, ni de extranjeros tampoco, porque miren lo que pasó con Daniel también. ¿Me entiendes? Que son cosas que tenemos que verlas también con el ejemplo. Y aquí están en la misma Tanaj, nos da el ejemplo de eso. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería comentar un poquito del capítulo 2, el versículo 7, cuando el Eterno o el Creador formó al hombre del polvo del suelo e impulsó a sus narices un aliento de vida. El hombre de este modo llegó a ser una criatura viviente. El comentario que quería hacer sobre esto es que a través del Eterno, cuando Él crea al hombre, a través de ese soplo, Él está dando de su Betselem Elohim, su imagen, pero toma del suelo otro material, como por decirlo así, de la tierra, para crear este hombre, poner esto en este envase de tierra. Somos vasos de tierra, vasos terrenales. De manera que hay dos tipos de naturaleza. Entonces tenemos la naturaleza espiritual que viene de Betselem Elohim, pero también tenemos la naturaleza terrenal, lo cual habla de que el hombre tiene el potencial, lo que le llamamos el Yeser Hatov o el Yeser Hará, el potencial de hacer el bien o el potencial de hacer el mal. ¿Qué pasa? Que el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en la tierra. El árbol de la vida poseía atributos celestiales, atributos divinos. Entonces, estaban los dos. Lo que representa es que el hombre tiene el potencial de hacer el bien y tiene el potencial de hacer el mal. Fue creado de esta manera al crear de la tierra también. Entonces, aquí vemos lo que llamamos libre albedrío. Tú tienes el potencial de escoger el bien o el potencial de hacer el mal. ¿Qué pasa? Que la serpiente, o la palabra en hebreo es nahash, que viene siendo, cuando estudiamos la raíz de esa palabra, viene siendo como una criatura mitad humana y mitad reptilia. Es como una criatura reptiliana, pero se traduce como serpiente, pero en hebreo es nahash.
persuasivamente persuade a la mujer. Obviamente la mujer escucha y le dice, no vas a morir, y se le abrieron los ojos cuando ella vio que el fruto era bueno y lo dio a su marido. Está ella ejecutando libre albedrío de escoger el árbol que se le había prohibido. Eso fue uno de los mandamientos: no comas de ese árbol porque en el momento que comas vas a morir. ¿Qué pasa? Que eso viene siendo también una metáfora del que el hombre que el creador ha creado escogió la experiencia humana y no escoge la experiencia divina. ¿Qué pasa? Que en la experiencia humana tenemos fecha de expiración. Ahí es que ocurre la muerte, es que ocurre una terminación de esa vida. Entonces viene un exilio. Entonces es la historia de la humanidad. Estamos exiliados de la conexión con el Creador. Entonces vemos las cosas de una perspectiva dentro del árbol del bien, del conocimiento del bien y el mal. Ya no tenemos la perspectiva del árbol de la vida. Por eso siempre se habla de Teshuvah. Retorna otra vez al Creador, a la perspectiva divina a la cual fuiste creado. Entonces aquí vemos la dinámica del Yetzer Hatov y la dinámica del Yetzer Hara. Vemos lo que es libre albedrío, pero realmente no es un libre como tal, porque es causa y recompensa. A raíz de que el hombre escoge algo que le iba a traer muerte, ocurre una expulsión, ocurre un exilio, ocurre una desconexión de la conexión divina que tenía el hombre en el huerto, y aquí viene entonces causa y efecto, o causa y recompensa. Viene que él trabajará, ella va a hacer, los niños los va a dar con dolores de parto, y entra la vida de sufrimiento. Entonces eso lo vemos todavía comúnmente en nuestra vida. No hemos salido de ese exilio. Entonces lo que tenemos que volver otra vez a la senda antigua, volver otra vez a esa proyección que el Beselem Elohim, a la imagen que Él nos ha dejado, volver otra vez a retomar estos mandamientos, retomar el árbol de la vida. Y con esto del árbol de la vida ocurren muchas interpretaciones. Unos dicen, bueno, el hombre estaba supuesto a comerse del árbol de la vida para obtener esa inmortalidad, pero no llegó a comerla, pero todo eso son interpretaciones. Sin embargo, vemos el fruto de esto, como Caín mata a Abel, ocurre un asesinato. Entonces, a través que ese derramamiento de sangre entra una maldición a la tierra. Todavía la tierra no había sido maldita hasta que el mismo hombre, a través de ese asesinato, maldice la tierra. Y todo esto es escalado, eso sigue escalando las maldiciones hasta que llegamos a la 10ª generación con Noah. Pues gracias, eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Otro dato interesante que podemos ver es que la descendencia de hoy en día viene de Noah. Toda la tierra está bendecida a causa de Noah, y toda la tierra viene de esa descendencia, porque todo lo demás se destruyó. Se dice que Noah y su familia, los únicos que quedaron fueron ellos, no quedaron más nadie. Entonces, toda la tierra viene de la misma descendencia, o sea que es algo bien curioso y bastante interesante. Seguimos con la ronda rapidito con Esi. Adelante, Esi. Ok, quería añadir algo rapidito. Y es que muchas personas preguntan, ¿quién creó a Dios? Según Bereshit, Dios es eterno. Por esa razón, Él no fue creado. Si Dios hubiera sido creado, entonces Dios no sería Dios. En las religiones paganas es importante saber el origen de sus dioses, sus comienzos y la explicación sobre esos dioses. Eso es importante. Pero el eterno de la Torah, creador de todas las cosas, eso es lo que lo separa completamente de todos y todos. Lo hace único y verdadero en todos sus atributos. Y también quería comentar algo del 16 al 17, que dice, y mandó el eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Pues ahí vemos que el Eterno ya está dándole al ser humano unos mandatos a seguir, que desde el principio ya había un orden para las cosas y que demandaba obediencia del ser humano desde el principio. Entonces, eso es algo bien importante que quería añadir también, y hasta aquí mi intervención. Gracias, Esi, por el aporte.
Ya estamos un poquito fuera de tiempo, pero ¿alguien más quiere hacer algún aporte final? Bueno, si no hay más nada que decir, les deseo a todos, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.